Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del club? Claramente no estamos en un laboratorio, ¿no? Se nota desde lejos que estamos en un lugar mucho más hermoso, ¿no? Un espacio natural para poder compartir el día de hoy la pregunta, ¿cierto?, del laboratorio del gran libro Las Respuestas. Espero que estén ustedes muy bien, ¿no? Aprovechando el tiempo, como hemos conversado de varios temas bien trascendentales para la vida. El día de hoy tenemos una pregunta que está muy asociada con el tema que están trabajando y tratando en este momento en el club, así que vamos a pedirle que a la persona encargada nos haga la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra reacción frente al miedo? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? Ese tema es un tema muy controversial en la actualidad, ¿no? Hay muchas maneras de interpretarlo. Vamos a partir hablando desde la perspectiva más que nada biológica o neurobiológica de lo que implica este fenómeno, porque es un fenómeno bastante particular de la vida de los seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos como tales sentimos miedo en algunos momentos de nuestra vida. Incluso cuando tú eres pequeño o pequeña, uno le puede tener miedo a ciertas cosas en particular. Entonces es muy bueno ver o entender de qué se trata este fenómeno, porque esa emoción que sentimos o esa sensación que sentimos cuando tenemos miedo de algo termina siendo asociada a una respuesta biológica o fisiológica de nuestro cuerpo y también una respuesta de actividad cerebral, ¿no? que es algo que hemos estado compartiendo. De hecho, algo conversamos cuando hablamos sobre la pregunta que nos hicieron algunos amigos en algunos capítulos atrás sobre las emociones de manera global. Pero el miedo es algo bien particular, ¿no? Los seres humanos respondemos al miedo. De hecho, hay personas que han hecho estudios de cómo condicionar a un ser humano frente al miedo. O sea, a través de asustarlo frente a ciertas cosas, que los seres humanos respondan a ese miedo con algún cambio de conducta, ¿no? Pero en realidad el fenómeno del miedo es una sensación natural que todos los seres humanos tenemos. De hecho, se activan áreas cerebrales que particularmente están asociadas a la respuesta emocional. Una de esas áreas es la amígdala. Ojo, que no es la amígdala que tienes, ¿cierto?, en tu garganta, sino que es una amígdala a nivel cerebral, que se reactiva cuando nosotros sentimos miedo, ¿no? Les puedo poner un ejemplo simple, ¿no? Si en este momento que estamos acá en este entorno natural, nosotros vemos que se acerca una arañita, seguramente a los que le tengan miedo a las arañas se van a asustar, ¿no? Van a querer salir corriendo algunos, ¿no? Eso sería asociado a un reflejo que tenemos para poder escapar del miedo o escapar de una situación de peligro. Eso hace que nuestro cerebro libere ciertas sustancias y en particular se reactive esta estructura cerebral para poder ayudarnos a escapar, ¿no? Como tratar de salir arrancando de la arañita, ¿no? En ese sentido, el miedo es una cosa normal y natural, como les decíamos en los seres humanos. Si tú sientes miedo por algo, es normal. Pero en algunos casos se puede volver una situación patológica, ¿no? Hay gente que tiene, por ejemplo, miedo a la oscuridad y que tal vez tú, pequeño o pequeña, no te puedas dormir porque está oscuro, ¿no? En realidad eso generará un efecto, cierto, fisiológico que te va a limitar, ¿no? O otras personas en realidad inducen miedo tratándote mal. O sea, tú puedes sentir miedo de un compañero que hace bullying y eso te causa efectos que evitan que a ti te den ganas de ir a la escuela, por ejemplo, o de compartir con otros y te hagan ser retraído, ¿no? O sea, hay muchas situaciones en la vida que nos pueden inducir miedo. La manera en que nosotros debemos manejarlo como cristianos es desde una perspectiva bíblica en realidad, ¿no? Sí me gustaría hacer una acotación, sobre todo por el tema que van a tratar o que están tratando en el club, ¿no? En realidad el miedo es peligroso, ¿no? Si tú buscas sensaciones que te generan miedo o ves dibujos animados que tal vez generan miedo, no son tan positivos en realidad. Estamos en una sociedad que habitualmente usa el miedo como una herramienta para estimular a algunas personas. De hecho, hay personas que ven películas de terror porque les gusta sentir esa sensación de miedo, ¿no? Hay ciertas cosas que, como hemos ido hablando en los programas anteriores, ustedes como niños no tienen que ver simplemente, ¿no? Es como esta cosa de este fenómeno de Halloween, ¿no? Donde la gente muestra cosas muy feas y se disfraza de monstruo o de asesino incluso, que son cosas de connotación muy negativa y que en realidad nos deberían inducir miedo. O sea, que una persona aparezca con un cuchillo, con sangre, ¿cierto?
Eso debe inducir miedo en un ser humano, no debe ser algo divertido, no debe ser algo que se tome como para un evento de felicidad, porque en realidad no lo es. Es una mala connotación de un fenómeno que es negativo, ¿no? Es como lo que está pasando en el mundo en realidad, de que a las cosas negativas se les da una connotación positiva. De hecho, es un mensaje bíblico muy conocido, ¿no? Que en algún momento de la historia las cosas malas como que iban a parecer buenas, ¿no? Y en realidad es lo que está pasando ahora. Desde esa perspectiva tienes que tener mucho cuidado con los contenidos que ves, con la manera en que enfrentas ciertas situaciones difíciles. Y por otro lado también, ser muy comunicativo con tu familia si es que hay personas, situaciones o lugares que a ti te generan miedo, te inducen miedo. Es bueno contarlo eso, ¿no? Una muy buena manera, conversar con tus padres, con tu mamá, con tu familia, si hay algo que a ti te genere mucho miedo, porque te puede dar miedo a los espacios cerrados y eso es algo que no debería ser, o te puede dar miedo compartir con una persona. Eso tienes que contarlo a tu familia con mucha libertad, ¿no? Y por último, que creo que es lo que tiene que darnos seguridad, es que en realidad nosotros deberíamos ver las cosas desde nuestra perspectiva, que es la perspectiva cristiana. Y bajo esa perspectiva, en realidad, del miedo se preocupa a Dios, ¿no? Nuestra confianza debería estar puesta en Él. E incluso, si ustedes se recuerdan, para que lo puedan leer con su papá, ¿cierto? Si usted va al libro de Proverbios, en el capítulo 1, aparece un proverbio muy bonito que dice que en realidad el temor o este miedo que Dios nos ha permitido experimentar a través de su creación, de lo que somos, ¿no? Es un mecanismo de protección. Es un mecanismo de protección. Al punto que él plantea que, como dice el versículo, ¿cierto?, que en realidad el temor a Dios o esta perspectiva de tenerle respeto y tener temor de que Él está siempre con nosotros y que Él está observando todo, es el principio de la sabiduría. O sea, es el principio de cómo poder movernos en este mundo teniendo mucha más tranquilidad, mucha más paz. Entonces, los invito, amigos y amigas, a que tengan esa consideración, a que en realidad, si tienen algún área de miedo, que les dé mucho susto, ¿no?, lo cuenten a la familia. Tengan cuidado con contenidos y cosas y celebraciones que no tienen que ver nada con lo que nosotros pensamos y creemos y que le dan una connotación positiva al miedo cuando en realidad no debe ser así. Y por último, te invito a explorar la sabiduría que tiene, ¿cierto?, sobre todo el libro de Proverbios, que lo puedas estudiar con tu familia, en particular sobre esa temática, ¿no? Así que les damos las gracias por su pregunta y por su tiempo, y obviamente nos vemos pronto en el laboratorio del gran libro de las respuestas. Así que estén muy bien, un abrazo.